Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 8 de diciembre del año 2022. Feliz Día de las Madres a las mamás panameñas. Hoy es el Día de la Madre en Panamá y, bueno, también es el Día de la Virgen María. Vamos a comenzar por haciendo la recomendación que siempre hago cuando alguien viene a Estados Unidos y quiere obtener su estatus migratorio. Hazlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que tú necesitas para poder obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y tu primera cita va a ser totalmente gratis. Buenas noches, hoy es jueves 8 de diciembre del año 2022 y ya Perú tiene 24 horas, más de 24 horas sin el dictador Pedro Castillo. Ayer ocurrió esto muy rápido, por cierto que el conocer bien a las instituciones en Perú me hizo pensar que ni siquiera yo iba a tener tiempo de llegar al programa el día de hoy y iba a estar todavía ahí Pedro Castillo en medio de su locura. Fue muy rápido porque funcionaron las instituciones. Primero vamos a escuchar lo que pretendía hacer Pedro Castillo y lo que se le impidió. De hecho, vamos a escucharlo. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. A cargo ha quedado la vicepresidenta, que es de la misma corriente política de Pedro Castillo. Vamos a conversar con Jorge del Castillo, que ha tenido cargos muy importantes en gobiernos anteriores, pero además ha sido congresista y es un activo opositor en Perú. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad de llegar a todos ustedes y seguramente la comunidad peruana ahí estará muy atenta. ¿Por qué le están poniendo ese nombre Jorge del Castillo ahí? Te cambiaron el nombre, Jorge. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron? No vi. Te pusieron el nombre de una señora que es la que viene después de ti. Producción ya está en Navidad y estamos tan contentos con lo que pasó en Perú y en Argentina. Pero primero Jorge, son las damas. Jorge, una cosa.
Estuvimos conversando en tu programa días antes, cuando se esperaba la visita de Almagro, y creo que uno de los comentarios que te hice es que la diferencia que yo veía con Venezuela era que en Perú funcionaban las instituciones, que yo sentía que eran fuertes las instituciones, y creo que esto ha funcionado, ¿no? Creo que fue esto lo que ocurrió. Ha funcionado. Mira, ha funcionado. El Perú está pasando por una desgracia, ¿no? Hemos tenido 6 presidentes en 5 años. Es una desgracia. Pero lo bueno de lo malo es que en todos los procesos esos ha funcionado siempre el mecanismo constitucional. Y no queríamos que en esta oportunidad fuera distinto. Claro, eso significaba que demorara más, que no se lograran las cosas. Por ejemplo, no aceptábamos, podíamos haber bajado la valla de votación, pero no hay que hacer algo que se diga que está haciendo con nombre propio. Mañana será criticado. Mejor es defender la institucionalidad. Mira, dicho y hecho, año y medio de marchas permanentes, de entrevistas, de denuncias. La Fiscalía de la Nación ha hecho un gran trabajo descubriendo multitud de delitos, no te digo 1 o 2, multitud de delitos de Pedro Castillo y de su entorno. La Fiscalía lo denuncia a él como jefe de una organización criminal. El Congreso, sin duda, también ha aguantado a pie firme esta arremetida de querer hacer una asamblea constituyente, con lo cual hubiera pasado, tú ya sabes lo que hubiera pasado, ¿no? Una asamblea constituyente. Perfectamente. Entonces, todo eso se resistió a pie firme y este hombre estaba pues muy hackeado y se iba a ver ayer a las 3 de la tarde una tercera moción de vacancia, porque en el Perú se puede vacar al presidente con una votación de 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Eran 87 votos que no se tenían, ¿no? Pero en los 2 últimos días, lunes y martes, surgió el testimonio de un señor Fernández, jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, que reportaba todos los días a Pedro Castillo. Y este hombre reveló cosas tremendas del propio presidente. Tremendas, no te imaginas. Que recibía dinero, llegaban bolsas, etcétera, que chantajeaba, que escondía a los sobrinos que están fugados para no responder por delitos de hace meses. Con razón, pues la policía no los encuentra. Y ayer mismo, en la mañana, otro testigo, un señor Marrufo, que era nada menos que el secretario privado del presidente de la República, cuando ejercía Pedro Castillo, salió y reveló que él se encargaba de recoger el dinero y se lo entregaba a un ministro, se lo llevaba a Pedro Castillo, que exigía 50.000 soles mensuales y que en una oportunidad le llegaron a dar 1 millón para comprar voluntades de parlamentarios en momento que se iba a votar una anterior cuestión de vacancia. Parece que esto lo puso sumamente nervioso, por eso estaba transmitiendo en vivo, en directo, por la televisión nacional, en una declaración que hacía este señor ante una comisión parlamentaria. Y en eso súbitamente parece que con la asesoría o el respaldo de la primera ministra, que se llama Betsy Chávez, una comunista a rabiar, ¿no? Y el anterior primer ministro, que es el doctor Aníbal Huerta, de la misma camada, ¿no? Estos dos lo llevan a esta locura, porque sí, es una locura, de haber planteado el cierre del Congreso, el cierre del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, en fin, todo, toque de queda a partir de las 10 de la noche, en fin. Yo al minuto, yo estaba en mi carro, escuché eso, paré mi carro para poner un Twitter. Golpe de Estado, insurgencia popular, vamos todos a la calle. Y en efecto, la gente reaccionó y la gente fue a las calles. Entonces, por diversas partes de la ciudad, así espontáneamente, salió mucha gente a protestar. Y este sujeto, el Congreso se mantuvo bien firme, citó una sesión a las 12:30 del día para tratar el tema de la vacancia. Ya nadie usó la palabra, se fueron al voto directamente y por 101 votos, superando la valla mínima de 87, 101 votos decidieron esta vacancia. Al minuto siguiente,
más o menos la 1:35 de la tarde en Lima, la policía lo estaba trasladando a Pedro Castillo a la Embajada de México. Y eso no es un invento. Hoy día López Obrador ha dicho en sus programas diarios de televisión que Castillo lo llamó a pedir asilo en México y que él aceptó. Entonces estaba yendo a México y en el camino la propia policía que lo llevaba paró y lo detuvo. Porque ya no era presidente, ya estaba destituido y podía detenerlo por estar en el flagrante delito de rebelión. Y por eso hoy día se le ha decretado una primera medida de prisión preliminar de 1 semana, en la cual se va a decidir su situación jurídica, ¿no? Ese es el estado de cosas. Ha asumido la vicepresidenta, que no es santo de nuestra devoción, pero nosotros respetamos la línea constitucional. Creo que eso es una cosa que con mucho celo cuidamos, y ya veremos lo que pasa en el futuro. Esta señora ha ofrecido a gobernar con amplitud. Bueno, vamos a ver. Sí, Jorge, te voy a pedir que hagamos una pausa para poner un video de ella y que nuestra audiencia sepa cuál es el estilo, porque quisiera preguntarte algunas cosas que se relacionan con Venezuela, obviamente, porque ya tú dijiste quién estuvo atrás de estas palabras que él leyó, además temblando, porque todos sabemos que Pedro Castillo es incapaz, creo yo, y lo ha demostrado en su desgobierno, de armar una cosa como esta, ¿no? Vamos a ver a la actual presidenta. Lo que dice y lo que gesticula. Hemos llevado un mensaje sincero, objetivo. Les hemos dicho sin temor que somos un partido de izquierda socialista y buscamos el cambio a través de una constitución, el que vamos a devolverle la esperanza, el que le vamos a devolver un futuro diferente, en que vamos a cambiar la estructura económica del país en el sentido de que el Estado empiece a asumir su rol como Estado, que regule el mercado y no al revés, que el mercado regule al Estado. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. Ese era el plan, ¿no? Original. Imagínate. Y esta señora, hay otro video donde ella dice que si vacan a Pedro Castillo, ella renuncia. Por supuesto que no ha cumplido. Por supuesto que no ha cumplido. Y bueno... Sobre eso te quería preguntar, discúlpame Jorge, sí, porque anoche Diosdado Cabello, que tiene su programa todos los miércoles, estaba indignado, ¿no? Indignado, y decía que trató de traidor a Pedro Castillo, le dijo hasta bruto, lo insultó, que no supo hacer las cosas. Ahí se le veía la indignación porque perdieron un bastión importante que es Perú, ¿no? Y habló de la vicepresidenta como una traidora por haber aceptado la vicepresidencia en vez de haberse ido con Pedro Castillo. Y dijo que detrás de todo esto está la visita de Almagro, porque cada vez que Almagro visita un país, después ocurre cosas como esta que pasó en Bolivia, y que esto fue planificado, pero además planificado, Diosdado Cabello acusa a Pedro Castillo de estar en la planificación. No a la oposición, a Pedro Castillo. Bueno, el señor Diosdado Cabello o está medio loco o es un tipo que habla cualquier barbaridad. Ha dicho que tras esto está el imperialismo yanqui, ¿no? Y por supuesto que todo esto es orden. Almagro le está respondiendo las órdenes a Estados Unidos y las ejecutó en Perú. Bueno, te quiero decir que Almagro no se ha portado bien con el Perú. Almagro ha ido a Lima a respaldar a Pedro Castillo y promovió toda una sesión del grupo permanente de OEA para aprobar que viniera una misión. La misión vino y hizo un informe, y el informe menciona todo menos dos cosas. Lo curioso está en las dos cosas, en las dos grandes omisiones. El fundamento para que la OEA se interese en el Perú era que Pedro Castillo había dicho que estaba en curso un golpe de Estado contra él. Ahora vemos que él es el que ha dado el golpe de Estado, ¿no? Pero
con ese argumento vinieron. En el informe de la OEA no dicen una palabra del golpe de Estado, porque se dieron cuenta al venir que no existía tal. Y segundo, no mencionan para nada en el informe de OEA la parte de la corrupción, que es la esencia del tema. Pedro Castillo se está yendo no por comunista, no por esto, que ya de paso sí lo es, no solamente por incompetente, que también lo es, sino se está yendo por corrupto. El pueblo lo ha hecho por corrupto, por ladrón. Ese es un tema concreto. Entonces, ya está probado. Y él podría llenarse la boca diciendo que no, pero eso es el hecho. Pero lo que tú me has preguntado de Diosdado, le sumo a otras declaraciones que están completamente fuera de lugar. El señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha salido a decir que como es un hombre del campo, por eso lo sacan, y que no sé, se está haciendo como un fraude en el Perú. ¿Qué sabe el señor Petro? Está absolutamente mal informado. O dice algo que sus anclas doctrinarias, ideológicas, lo llevan a ser solidario con alguien que piensa como él. Pero acuérdate que ese mensaje, Jorge, es para la gente que no está informada precisamente. Es la manipulación, igual que lo de Diosdado. Eso está en el librito de ellos. Sí, claro. Igualito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, evidentemente, toda esta gente, el presidente, por ejemplo, López Obrador de México, ha mandado a su embajador, ¿no?, a hacer el papelón de ir a ver en el penal a Pedro Castillo, ofrecerle qué, no sé, ofrecerle asilo, o ofrecerle qué. Él está preso por una orden judicial dada dentro de un debido proceso. Aquí no hay abuso, no hay golpe de Estado. El que quiso dar, él no solamente es incompetente, corrupto, sino ahora es golpista, porque él cerró el Congreso, inclusive hasta imitando eso, disolver, la misma palabrita que usaba Fujimori hace unos años para disolver el Congreso, ¿no? Pero además no conocer la historia de su propio país y cómo resultó eso, ¿no? Sí. Realmente este hombre, que quizás alguna gente votó por él pensando en la esperanza, que un hombre del campo, sencillo, etcétera, pero no, se dedicaron a robar, se dedicaron a enriquecerse, se dedicaron a beneficiarse, a él y a la esposa, a la hija, los sobrinos, los primos, una recatafila de gente, más todos los amigos. ¿Cómo es posible que salga esta gente y diga, cobraba $50,000 soles mensuales para que el ministro de Vivienda siga? O sea, el ministro de Vivienda era el que robaba y pedía coimas para darle una parte al presidente. Por supuesto que otra parte se quedaba en el camino, ¿no? Entonces, un gobierno completamente corrupto que ha tenido, ¿sabes cuántos ministros? 80 ministros en un año, menos de un año y medio. 80 ministros, eso es una cosa terrible. ¿En qué país existe eso? ¿Qué pasaba, Jorge, durante todo este tiempo en Perú? Económicamente, socialmente, ¿cómo estaba el ambiente en Perú? Bueno, desde que fue elegido, hubo una corrida pues, de fondos, ¿no? Igual que en Chile, digamos, ¿no? Una corrida de fondos, algo así, unos 30.000 millones de dólares que salen del Perú hacia diversos mercados. Primera cuestión. Segundo, como los comunistas no creen en la iniciativa privada, ni en el emprendimiento, ni en las inversiones, pues ellos se dedicaron a parar las obras más importantes, por ejemplo, proyectos mineros, que requieren pues inversiones millonarias. Cada proyecto minero es un punto del PBI del Perú. Y en lugar de alentarlo para que avance, lo aguantaban, no le dan licencia, no se avanzaba. Este gobierno en todo este tiempo no ha hecho una sola obra pública, no es una obra reconocida. Y más bien yo creo que ha sido muy ineficiente, ha querido ser eficiente, pero ha sido muy ineficiente en una repartija de bonos y dinero y pequeños fonditos para tener contenta a la gente. El populismo. ¿No? O sea, en lugar de darles trabajo, que es lo lógico, a partir de la inversión pública y privada, ese puro populismo repartiendo plata a diestra y siniestra, sin ningún sentido, ni plan claro, ni cierto, ¿no? Jorge, ¿qué va a pasar ahora
en el caso judicial de Pedro Castillo, pero además, ¿qué pasa ahora en Perú? O sea, ¿esta señora tiene que terminar el periodo de Pedro Castillo o vendrá otra elección? Bueno, en primer lugar, hoy día un juzgado, a petición del Ministerio Público, ha pedido que 7 días de prisión preliminar se llama acá. Después, al 7.º día, verán si eso lo amplían o no. Por delito de rebelión. Ese es de lo que están acusando, más abuso de autoridad y otras cosas más. Eso es lo primero, sin ir al fondo de la corrupción, ¿no? Eso es por lo que hizo No, ayer. todavía no, porque ese es otro proceso. Aquí, este es un proceso por flagrancia, ¿no es cierto? Exacto. Él decreta las cosas, toque queda, destituyan a la fiscal que lo ha acusado, que la destituya. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, de eso se salió. Ahora vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Esta señora, y una pregunta, ¿y cuántos años hay en la ley peruana para este delito de rebelión? entre 10 y 20 años. Bueno, que yo Entre creo que 10 lo de y la 20. rebelión es obvio precisamente, fue en flagrancia. Eso lo vio todo el mundo. Sí, claro, claro, lo agarró en flagrancia. Lo que pasa es que la Fuerza Armada no le hizo caso. Muy importante. Pero si hubiera habido un solo general. ¿Qué ¿no? pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, es que en el Perú, esta misma conciencia institucional y democrática que hemos sembrado en todos estos años, ha hecho, y además un mal paso que dio la Fuerza Armada en el 2019 apoyando el cierre del Congreso, no apoyándolo, sino fueron manipulados para que aparenten que apoyaban el cierre del Congreso que hizo Vizcarra. Entonces ya esto quedaron escaldados de ese asunto. Entonces la Fuerza Armada no se ha metido, ha respetado una orden absurda, no la cumplió y más bien apenas el Congreso le tomó juramento a la señora Dina Boluarte que asume la presidencia, el alto mando militar estuvo en el Congreso invitado en señal de respaldo de lo que estaba pasando. Pero eso ha sido muy delicado todo este proceso. Pero es que yo creo también, Jorge, que fue por el timing de las situaciones. Le tocó a la policía el timing de detenerlo porque fue entre el traslado para irse a México que ocurrió la destitución, ¿no? Y yo creo que fue, por eso yo creo que la policía termina siendo héroe en todo esto. Sí, claro, parece mentira, pero iban por una avenida, la avenida Garcilaso La Vega, se llama en Lima, en el centro de Lima, y parece que, ahí está el reporte, el jefe de la escolta dice, he recibido la llamada del general tal, y dice que intervenga el presidente, porque ya no es presidente, ya está. Entonces pararon los carros, dijeron, señor, usted está detenido, y se lo llevaron a una dependencia policial que estaba un par de cuadras, ¿no? Y de ahí en helicóptero lo han trasladado al mismo penal donde está purgando pena Alberto Fujimori. Van a tener que hacer una cárcel para la cárcel de los presidentes, porque imagínate tú. Bueno, estuvo también Humala, también detenido unos cuantos meses. Así que es una cárcel presidencial, como tú dices. Ahora, vamos a ver el futuro, ¿no? Claro, estos votos que han definido que estaba claro que era para que la señora Boluarte asuma la presidencia, pero ahora la expectativa es ¿qué hará esta persona? Ella viene del partido Perú Libre, que era el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Pero Perú Libre es un partido que se definía como partido marxista-leninista. Después se ha tenido ellos problemas y ha renunciado, la sacaron de ahí, pero y creo que no está en tan buenos términos con el partido Perú Libre, pero es una persona que al asumir no tiene bancada propia, ¿no? No tiene equipo propio, no sé a quién recurrirá, espero que tenga buen criterio, pero muchos analistas piensan que esperar 3 años y medio, que es lo que falta para completar el periodo, es demasiado para un interinato. Y que quizás lo más conveniente sea en su momento convocar a elecciones, en fin, un nuevo proceso, ¿no? Es posible que eso sea uno u otro, pero lo que el Perú necesita es estabilizarse, ¿no? Claro. Recuperar el ritmo de crecimiento económico que tenía, que era envidiable.
¿no? Que estábamos bien, con altibajo, lo que tú quieras, pero siempre la proyección Me era consta, de sí. subida, ¿no? Pero no, eso, ahora ha habido un retraso enorme, no solamente de la pandemia, sino, por ejemplo, te pongo solamente un botón de muestra. Como sabemos, la guerra de Ucrania ha hecho que los fertilizantes, la urea, escaseen en el mundo. Bueno, en el Perú se le dio facultades al gobierno para que compre urea. Bueno, hizo 1, 2, 3, 4 concursos o procesos de compra y nunca concretó nada. Ya terminó la cosecha, ya pasó la siembra, ¿no? Y no pueden comprar urea, ¿ah? Que esté en el mundo y que los privados se compran, por supuesto, pero el Estado se mete a hacer una operación que nunca ha hecho, entonces fracasa, pues. Eso es porque ellos tienen una visión estatista, ¿entiendes? O sea, creen que el Estado tiene que ser dueño de todo, que el Estado tiene que dominar, tiene que ser dueño de las minas, de las empresas, de los puertos, de los aeropuertos, de todo. Bueno, eso, gracias a Dios, se paró, ¿no? Y creo que el Perú se salvó. Y digo creo porque todavía falta aclarar esta segunda fase. Pero la parte principal era nuestro temor. Nosotros no queríamos que nos convirtieran en otro chavismo, ¿no? Eso es lo que no queríamos y por eso resistimos mucho. Y quien te habla, habrás visto que se ha venido en las calles peleando con todo, porque era la forma de resistir. Afortunadamente, este cambio se ha hecho muy rápidamente, pero sin romper un vidrio, sin un muerto, sin un herido, sin nada, limpiamente, y la democracia espero que vuelva a sentarse en el Perú. Amén. Qué envidia. De verdad, Jorge, qué envidia. Aunque hayan sido 7 presidentes que han pasado por esto, bueno, la razón es lo que ha explicado Jorge del Castillo, que ha funcionado la Constitución y han funcionado las instituciones. ¿Cómo está la Claro. oposición en este momento? ¿Están unidos? ¿Y cómo está esa situación en caso de que vengan unas elecciones? Porque ahí se va a meter el Foro de Sao Paulo si vienen unas elecciones. Y claro, no tengo duda que ellos entran con plata, con todo, ¿no? Y en la oposición, creo que esta situación tiene que servir de experiencia para mantener la unidad. Yo siempre, disculpa, pero yo siempre pongo el caso venezolano. El fraccionamiento de la oposición es fatal. Eso es lo que aprovecha pues Maduro para quedarse, ¿no? Mientras ustedes se pelean, yo me quedo. Entonces, aquí en el Perú, si bien yo creo que hay diversos matices, lo que sea, pero hay que construir con mucha responsabilidad, con mucho sentido de nación, de seguridad y de democracia, una oposición o la conjunción de diversos partidos que teniendo, por ejemplo, sus diversas listas parlamentarias, pero puedan tener una fórmula presidencial común, que sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, sí. Vamos a ver si lo podemos lograr. Espero que sí. No es fácil por los temperamentos latinoamericanos de nuestros pueblos, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo. Así Yo es. creo que para eso estamos los que hemos vivido la vida y podemos decir, oye, mira, no queremos nada, no queremos ser candidatos a nada, solamente queremos... Se congeló Jorge justo en el momento, será palabra cierta. No queremos nada. Él dice, bueno, ya Nuestra estamos. experiencia como gobierno, Ajá. sí, no, ya te decía que nosotros no queremos nada, lo que queremos es un país próspero, que le dé trabajo a la gente, que avance, que reduzca la pobreza, que reduzca el analfabetismo, que elimine la delincuencia. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, bien, esa es nuestra tarea del tiempo presente, querida Patricia. Bueno, ahí te vamos a acompañar siempre, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, encantadísimo, un gran abrazo y espero que las buenas noticias sigan yendo y ojalá nuestra querida Venezuela también algún día retome su camino democrático. Ojalá que se expanda esto. Gracias, Jorge del Castillo. Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con Agárrate.